Muy bien, vamos nosotros a ir a la palabra de Dios y incluso cuando vamos a la palabra de Dios necesitamos entender que Dios tiene control de todo. ¿Cuándo se entiende lo que estoy diciendo? Unos piensan que uno tiene control y otros piensan que no, es el control de ese gobierno o diferentes grupos, podemos decir, pero de fin de cuentas, Facebook no tiene control. YouTube, aun cuando quitan unos videos, no tienen el control. Incluso ayer oí de una persona preguntar, y así fue la pregunta, ¿de cuál club perteneces? Y estaba acerca de quién es el jefe o jefa de la casa. Y la persona tenía que responder si tenía él la palabra en su casa o si su esposa es la jefa en la casa, etc. Y pensamos a veces que diferentes personas tienen el control. Pero déjeme decir que no es así. El control completo tiene Dios. Porque Él es quien está mirando todo y sabe de principio al final lo que va a pasar. Con eso llevarles a un poquito de la historia. Incluso ayer en una junta de pastores mencioné eso. Voy a mostrarles unas cosas que nos habla lecciones de la historia. Hoy en día, en ese momento donde estamos, el 2 de agosto, hace 106 años comenzó la Primera Guerra Mundial. Aquí estamos sobre esta fecha. El 1 de agosto es cuando Alemania declaró guerra contra los rusos, y luego el 2 de agosto fue cuando entró Francia, y día tras día estaba entrando más y más de los países para que llegue a ser algo al nivel mundial, como ya entendemos. Y esa fue la guerra que iba a terminar todas las guerras. Es el último, ese es todo. Pero fíjense bien en esas fechas. Hace 106 años, podemos decir, por la guerra mundial, estaba volteado el mundo. En ese momento podemos nosotros imaginar cómo fuera la vida actual. Incluso durante esta guerra mundial, sufrimos de otra cosa, la influencia española. Fue el 1918, en cuando todavía estaba la guerra mundial. Y junto con esos dos, la guerra mundial y la influencia española, esos dos, entendiendo el número y la cifra actual en esos días de habitantes del mundo, estamos hablando de entre esas dos cosas, se murieron unos 10% de la población total del mundo. Estamos hablando de muchas personas, estaban ya muertos. Y cuando entendemos esas cosas, podemos imaginar. Imagínense cómo fuera la vida en aquel día. Tengo otra imagen que quiero mostrarles. Yo sé que jamás han visto algo así. ¿Sí o no? De verdad, estaba checando mañana que el PowerPoint estaba saliendo muy bien. Y estaba viendo mi hija el PowerPoint, y luego ella dice, vi una foto de la coronavirus. No, ese no es de día hoy. Estamos hablando de 1918. Ese fue la policía de ciudad de Seattle, en Washington, de los Estados Unidos, en diciembre de 1918. Podemos nosotros entonces imaginar cómo fue la vida durante ese tiempo. Y a veces solamente ver esas cosas decimos, es interesante. Pero cuando comenzamos a agarrar un parte de la historia y en el mismo momento, porque nunca se van en el mismo camino, nunca va a encontrar en un lugar esas cifras con esas otras cifras que ahorita les voy a compartir. Pero al otro lado, yo les puedo decir, en el año, como dije, 1914, ese fue en agosto, ahorita, cuando comenzó la guerra mundial, la primera. Entonces, en ese mismo año del 1914, en el mes de abril, unos meses antes,
de todo eso, se juntó unas 300 personas, pastores, en un lugar en Arkansas, y ellos formaron lo que está en ese día reconocido como las Asambleas de Dios. Esa iglesia pertenece parte de eso. Ellos querían juntar gente de fe para evangelizar, para testificar, para hacer las cosas que correspondía a la iglesia y tomar en serio lo que el Señor está haciendo. Pero luego, solamente unos meses después, comenzó todos esos problemas con esa primera guerra mundial. Y es el único momento en toda la historia de las Asambleas de Dios en cuando las Asambleas de Dios celebraban unos 2 concilios generales en el mismo año. Es decir, que en abril tenía la primera para establecer las Asambleas de Dios. En agosto comenzó la Primera Guerra Mundial y luego en noviembre del mismo año querían juntarse otra vez. Es decir, que tenía que responder al problema, al ataque que estaba a todo nivel mundial. Y ellos así programaron. Se fueron en esa ocasión a Chicago, a una iglesia más o menos grande que tenía capacidad hasta 1,000 personas. Y allá estaban en los fines de noviembre de ese año, noviembre 15 a 29 de noviembre. Y el último día, ese es de 2 semanas, ese último día tenían ellos agendado recibir una ofrenda generosa por todos los misioneros para lanzarles. Imaginando que con el poder de ese problema de escasez y incluso estaban buscando recursos para seguir con la guerra en toda parte. Entonces ellos dicen, mira, vamos a recibir una ofrenda para ayudar a los misioneros. Pero en el día en cuando presupuestamente iban a recibir esa ofrenda, llegó el pastor de la iglesia anfitrión y dijo, mira, nos costó mucho recibirles por esos días. Entonces la ofrenda del día hoy vamos a guardar nosotros para cubrir todos los gastos del evento. Ese fue al choque, al liderazgo de las Asambleas de Dios, porque tenía en mente una ofrenda generosa. En vez de responder en forma negativa al ataque, porque imagínense, aquí estamos con la guerra mundial afectando a todos, luego va a haber la influencia española y por fin incluso la misma iglesia no quiere recibir una ofrenda por los misioneros. Imagínense cómo iba a afectar. Entonces tengo aquí también la historia, ese fue el grupo y esa fue la proclamación, no fue parte de agenda, no fue. Porque ellos tenían en mente solamente establecer un día de una ofrenda y lanzar. Pero en ese día así fue. Como concilio expresamos nuestra gratitud a Dios por su gran bendición sobre el movimiento en el pasado. Estamos agradecidos con Él por los resultados que asistieron a este movimiento moverse hacia adelante y nos comprometemos con Él y con el movimiento para el mayor evangelismo que el mundo haya visto. Prometemos nuestra sincera cooperación, oraciones y ayuda para este fin. Y ese día es cuando fue establecido el Departamento Nacional de Misiones. En vez de recibir una ofrenda, ellos dicen, mira, las iglesias cuando regresan a casa van a recibir. Y en ese primer año un poquito llegó. Y luego el siguiente año llegó. Pero en ese año de 1918, el año más fuerte de muertes, porque todo el mundo estaba ya por terminar la guerra mundial. Y también en el mismo, la influenza. Todo eso estaba pasando. En ese año podemos nosotros imaginar cómo afectó el corazón de la iglesia hacia misiones. Porque aquí estamos. Nosotros también hemos visto y para analizar a nivel mundial cómo está afectando a la iglesia. Muchos de los misioneros reportan que no están llegando sus ofrendas porque las iglesias ya no pueden tener culto. Pues déjeme decir, fuera lo mismo en 1918.
Y muchos estaban sufriendo. Entonces podemos nosotros imaginar cómo fue en ese año por el Departamento Nacional de Misiones hacia los misioneros y hacia hacer un impacto a nivel mundial por el Evangelio de Cristo Jesús. Podemos nosotros imaginar, porque aquí estamos. Pero lo que estamos imaginando no es correcto, es de error. Porque la historia reporta de que en ese año 1918 las ofrendas de misiones fueron 3 veces más grandes que el año anterior. Cuando no podían, cuando tenía escasez de todo, ese año lanzaron aún más. Y estaba yo analizando la historia. Con gente con cubreboca, con bajos recursos, cuando el mundo completo estaba pidiendo hasta llantas para reutilizar, todo tenía falta en esos años. En ese año la iglesia lanzó 3 veces más dinero hacia el evangelismo y las misiones. Y necesito yo preguntarme cómo o por qué es la diferencia de aquel año con ese año que estamos sufriendo, porque también estamos sufriendo una pandemia que es a nivel mundial, está afectando la economía. Si comenzamos a analizar, incluso en esa semana lanzó el gobierno de México su estadística que dice que ha bajado la economía como 18% en esa pandemia de coronavirus. Entonces está afectando a todos. Tenemos más personas sin empleo. Tenemos más personas con problemas de finanzas, de salud. Tenemos más problemas con negocios completos cerrando. Nunca jamás para abrir de nuevo. Y podemos decir, mira, es imposible ahorita. Pero lo mismo estaba pasando en aquel día. ¿Cómo fue? ¿Qué fue la diferencia entre ellos y nosotros? Es que la urgencia de alcanzar a los perdidos en aquel día fue tanto por ellos. Es una diferencia. Escúcheme, cuando Misiones comenzó de nuevo con un corazón hacia los perdidos, lanzó de misiones, la idea de misiones modernas en una iglesia. Y la iglesia tenía contemplado alejarse, separarse de todo el mundo, porque ese fue de contaminarse. Entonces ellos se apartaron y estaban haciendo todos juntos y nada más, con sus propias cosechas, etc. Y después de un tiempo, y la historia cristiana registra esa iglesia como la iglesia que había tenido el culto de oración más largo de tiempo. Ese duraba 100 años sin parar. 24 horas al día. En su capilla tenía una persona orando siempre por 100 años. A terminar 100 años, ellos dicen, mira, no podemos estar aquí solitos. Necesitamos regresar y estar en el mundo para impactarles con las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y al analizar a esa iglesia, lanzaron tanto dinero, tanto hacia misiones, que uno puede preguntar, ¿cómo fuera posible? Y yo les voy a decir, es porque unos 60 de ellos, una iglesia de 300 personas, 60 se fue hacia las misiones. 100 de ellos se vendieron a esclavitud para dar el dinero para que pueda hacer misiones. Entonces, ¿cómo es posible que una tercera parte ellos vendieron su vida para apoyar a misiones, y casi otra tercera parte se fueron a la India principalmente? Yo digo, qué sufrimiento, qué dedicación, cómo fue su vida. Y luego comparo con la vida que tenemos nosotros. Yo recuerdo creciendo como joven, ese fue un desafío del pastor. Si solamente deja una coca por semana. ¿No han oído esa? Con una coca por semana podemos nosotros hacer esas cosas. Y estoy pensando, ¿qué es la diferencia que la iglesia tiene el día de hoy? La dedicación que tiene. Nosotros a veces pensamos estamos sufriendo mucho porque ya no
no puedo tomar la coca. Mientras en aquel día ellos estaban ya vendidos como esclavos. No tenía vida. ¿Cómo la diferencia? La diferencia fue de que la iglesia estaba esperando, una expectativa de que Cristo viene pronto. Y en unos momentos vamos a estar celebrando la Santa Cena. Y ese siempre nos recuerda de que Cristo viene y viene pronto. Si la iglesia entiende de que Cristo está por venir, entonces tenemos que actuar así. Ellos estaban respondiendo a la urgencia de que el mundo conozca a Cristo Jesús. Proverbios 5:21 dice: nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. ¿Qué está diciendo? De principio al final, Dios sabe todo. Y está a la vista de nuestro Señor todas las cosas que hacemos. No podemos engañarle. Cuando decimos, estoy sufriendo, aquí está la ofrenda que corresponde a mi coca esa semana. Dios entiende cuánto fue el sufrimiento. ¿Me explique? Dios entiende todos los caminos. Dios sabe a dónde nos llevan nuestros caminos. Si estamos nosotros viviendo por una forma egoísta o si estamos vendidos completamente hacia el Señor. Dios sabe si vamos hacia un desastre o si estamos nosotros llegando al avivamiento. Yo creo con todo mi corazón que esos momentos en cuando estamos viviendo ahorita no es por el mal, sino por el bien. Yo creo que es una oportunidad, porque Dios quiere llevar la salvación a los perdidos. Todavía sigue con el mismo deseo. Él no está preocupado en esos momentos acerca de cómo vamos a salir de ese problema. No está Él preocupado si va a funcionar una vacuna. Ese no es parte de lo que está Él contemplando. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sigue siendo lo mismo. Dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros. Cuando decimos, pues estoy sufriendo, aquí está lo correspondiente a una coca. Y Dios dice, qué sufrir. Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no solamente puede ver los caminos físicos, sino todos los caminos. Dios entiende todo lo que estamos haciendo. Dios tiene el control. Nuestras elecciones día tras día, las cosas que decidimos, que impacta el carácter, el camino de la vida, Él entiende, Él sabe cómo va a terminar ese fin. Entiende todo, entiende. Cada cosa que tomamos de decisión, de pasatiempo y cosas asuntos personales podemos decir. Dios está enterado a 100% de dónde va a salir ese camino. Pero debido de que Dios ve al final tan claro como el principio, ¿quién es el guía más confiable? Dios. Podemos nosotros confiar en Él. Déjame contar una historia. Hace unas semanas fuimos de vacación. Ya creo que mencioné esa con la familia y teníamos que ir en 2 coches. Estaba en el coche adelante mientras mi esposa manejaba su camioneta atrás. De repente me llamó y me dijo que mi nieto tenía que usar el baño. ¿Y cuándo o dónde vamos a encontrar el próximo baño? Y yo, por el asunto que había viajado, pues su pastor tiene que viajar mucho. Y por haber viajado mucho, yo podía ver dónde estamos y simplemente dije, mira, en unos 5 minutos más vamos a estar en la caseta y unos 5 minutos después de eso, 10 por mucho, vamos a encontrar la gasolinera donde tenemos ese baño.
Oh, muy bien, entonces en 10, 15 minutos él puede aguantar, porque si no tenía la información, iba a parar en su lugar, ¿sí o no? La persona confiable es la persona quien había transcurrido, había viajado ese camino. Cristo había viajado. Él entiende lo que vamos a ver en el día de mañana y también entiende lo que viene en 5 minutos. Y todavía su plan es el mismo. Dios es un guía confiable. Él puede hacer todas las cosas. No sé qué pasó con las pantallas, pero ya está. En Mateo 16, voy a leer unos versos, de versos 21 a 25. Mateo 16, 21 a 25. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Entonces, les pregunto, ¿sabía Jesús qué iba a pasar? Sí. Entendía lo que iba enseguida y después y hasta el tercer día va a resucitar y es Señor de señores. Entonces así tenemos el Señor. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Dice Pedro, de ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Eso es interesante a mí. Pedro llega a Jesús, quien sabe todo, ¿sí o no? Y Pedro dice, no, ese no va a pasar. ¿Cuántas veces han oído una persona responder a un problema que ni sabe el que está diciendo? Así fue, Pedro. Llegaba, no Señor, yo tengo mejor decisión, no hacemos eso, vamos a hacer de otra forma. Y la respuesta de Jesús es así. Dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y necesito preguntar a mí mismo si no dice lo mismo a nosotros. Porque cuando nosotros estamos preocupados por asuntos personales, cosas humanas, cosas de los hombres, en vez del plan de Dios, si el plan de Dios es que todos le conozcan. Si el plan de Dios es evangelizar, es ministrar, es dar la oportunidad de responder a las buenas nuevas a todos, y decimos, pero ahorita estamos con ese problema. ¿No va a responder de la misma forma a nosotros? Dios nos ama. Y en esa historia, obviamente, Jesús tenía un amor muy especial por ese discípulo Pedro. Pedro en unos momentos más va a declarar, y sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, dice, va a edificar a su iglesia. Entonces es muy especial ese hombre. Y ese hombre dice, no va a pasar. Y está jalando las emociones de Jesús. Y Jesús dice, mira, me quieres hacer tropezar. Me quieres cambiar de opinión. Entonces dice algo a él. Aléjate de mí, Satanás. Pues yo no sé de qué opinan ustedes, pero ese a mí me parece muy fuerte. Porque en un momento, si mi esposa, por ejemplo, me llega y me solicita algo con todo el cariño y todas mis emociones, y yo escuchando esa y viendo que quiere desviarme, y yo digo a ella, aléjate de mí, Satanás. Pues si no, yo no sé si iba a estar llegando el domingo próximo. Probablemente iba a estar en el hospital, ¿sí?
Si no estoy en el hospital, por seguro golpeado voy a estar llegando. Pues es fuerte lo que dice Jesús. Y para terminar, dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Jesús hablando con ese discípulo, tenía que responder con fuerza. ¿Por qué? Porque esta persona, ese discípulo, esa persona quien iba a establecer la iglesia y por seguro luego toda la iglesia iba a tener la tentación de ponerse en ese mismo lugar, de desear sus cosas sobre las cosas de Jesús. Y Jesús tenía que decirle, mira, prefiero la vida sin ti. Lo que dice, aléjate de mí, Satanás. Prefiero la vida sin ti que desobedecer lo que mi Padre me está asignando. Y luego dice a ellos, tiene que tomar todo en serio. Tiene que ser mi discípulo. Tiene que tomar tu cruz diario. Esa vida. Y Él está diciendo a ellos, va a ser de riqueza, va a ser de una bendición sobre bendición, pero va a costar todo. Servirme a mí significa que pierde todo, pero va a ganar todo. Vida eterna. El plan de Dios sigue siendo lo mismo. El plan de Dios, yo no sé qué está pasando con nuestras batallas. El plan de Dios sigue siendo lo mismo de la salvación de todo el mundo. Pedro consideró cuál sería el costo y dice, mira, yo no quiero eso. Mejor que hacemos de mi forma, de hacer la forma que yo quiero. ¿Y cuántas veces la iglesia? Entonces animamos uno a otro con una sola coca. No malentiende lo que estoy diciendo. Esa iglesia no es parte de ese grupo. Esa iglesia, en medio de la pandemia, hemos dado en ese año hasta ahorita 70% más que el año pasado. Estamos respondiendo. Pero aún con eso pregunto, ¿es que tenemos la misma visión de Dios? ¿O estamos dando solamente entonces 2 cocas? ¿Dónde estamos en ese nivel? Porque está diciendo que va a costar todo. Jesús claramente dice que, mire, tiene que aceptar mi plan. Tiene que aceptar mi plan. El plan de Dios se mantiene cuando queremos o no. Y Él quiere apoyar a los quienes están sosteniendo, están saliendo, están haciendo la voluntad de Dios. Hablando de esos discípulos, tenían que entender que sí iba a costar la vida. De los 12 discípulos, todos murieron. Uno no fue matado, no fue mártir, pero no fue por falta de intento. Querían matarle. Nosotros tenemos que decir, mira, la cosa de alta prioridad es Dios. Es Dios. Y nosotros no podemos esperar nada más a Cristo Jesús, pero necesitamos también estar trabajando. Puede ser que regrese hoy y gloria a Dios, vamos a celebrar en ese día, pero hasta que venga nosotros tenemos que estar trabajando, tenemos que ponernos, tenemos que ser ejemplos. Y cuando Jesús pregunta a ese Pedro, o dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Entonces está diciendo, mira, estás portándote como Satanás. Quieres solamente su deseo. ¿Y cuál cristiano levanta el domingo en la mañana y dice, hoy voy a vestirme como Satanás? No decimos eso. Pero sí estamos atrapados con los propios deseos de nuestra vida. Entonces estamos portándonos más como Satanás que el Hijo de Dios. Y el Hijo dice, yo voy a ser matado. Y ustedes también. Va a costar toda la vida. Ustedes tienen que entender.
El plan sigue siendo lo mismo, sigue siendo así. Pero unos cuando escuchan esa mira, va a costar la vida, toma su cruz y sígueme. Hoy en día preguntamos a los cristianos occidentales, ¿qué significa eso? Y ellos hablan de su sufrimiento. Habla de uno y dice, es porque estoy tratando de desgrasarme, de ser más flaco y estoy luchando con ese, es mi cruz, estoy gordo. Mi cruz de no tener un Coca-Cola hoy. Mi cruz. La pantalla no está funcionando como debe. Pues es nuestra cruz, tenemos que... El internet de mi casa se fue y no podía checar mis correos electrónicos. Es mi cruz. Hasta salud de mi familia, de mis amigos, etc. Es mi cruz. No estoy menospreciando esas cosas que sí nos afectan de la vida. Pero no es la cruz que Cristo estaba hablando. Las cosas que nos afectan por alguna forma es siempre lo que es emocional por nosotros. Déjeme explicar. Cuando mi hermano sufrió su accidente, cual le dejó paralítico, afectó toda la familia. Nosotros estábamos trasladándonos a otra ciudad con un hospital especial por ese caso, etcétera. Pasamos noches sin dormir por preocuparnos por su vida, etcétera. Hablaba yo con amigos cristianos diciendo, mira, está pasando eso, a favor de orar con nosotros. Y claro que sí, como hermanos en Cristo oraban, pero estoy seguro que podían también en esa noche dormir. Porque las cosas personales nos afectan. ¿Cuándo va a afectarnos la cosa de Jesús? Cuando Él dice, yo quiero que todos me conozcan. ¿Cuándo va a afectarnos de que estamos quitando todo el lastre, toda cosa que nos estorba para correr nada más por Cristo Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lo más grande que sea el problema, esa es la cosa que nos jala más. El plan de Dios iba a costar la vida. No eres tu dueño. Una pregunta, si soy el dueño de mi vida, yo iba a decir que no. Ese tiene mi esposa. No. Tenemos que decir y caminar día tras día con esta realidad de que por cada discípulo es toda la vida. Es toda la vida. Y nada más. Y nada menos. ¿Cuál es el enfoque que tienes el día hoy? Una persona puede tener el enfoque de la enfermedad de un ser querido o su situación financiera. Pues pastores, porque fui despedido y no tengo trabajo. Está sufriendo de escasez. Y fíjense, me extiendo mi corazón hacia cada uno de esos problemas. Pero no puede ser el enfoque. No puede ser el enfoque. Porque el enfoque tiene que ser en que la gente, tu vecino, tu compañero de trabajo, las personas de gente etnia de México, a la otra parte del mundo, que ellos tengan oportunidad de conocer a Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto. Hoy en día tenemos en las noticias de que varias cosas como pasatiempos están ya más y más de la moda para distraernos de los problemas. Mencioné en el estudio bíblico el viernes y por seguro quiero invitarles a venir el próximo viernes mientras terminamos el libro, la carta de Hebreos. Pero el viernes pasado cuando mencioné, yo dije, mira, en esos meses he comprado una caminadora.
En vez de estar corriendo en las calles, apedreado y lastimando los tobillos, etcétera, decidí comprar. Y de repente notaba en una noticia de que las ventas de caminadoras han subido 3 veces en esos tiempos, porque no pueden estar en las calles. Interesante. Y pasatiempos, más y más, cosas virtuales que pueden hacer. Hay juegos de golf que está con una máquina viendo a la persona e incluso no pueden ir al campo, pero están todavía para distraerles. Las compras de varias cosas por un pasatiempo, entonces para distraerles con un pasatiempo. Pero no estamos de esa, que necesitamos ser distraídos de los problemas. Necesitamos tener el enfoque en cuál tiene Dios también. Nosotros tenemos que preocuparnos por los a nuestro alrededor. Necesitamos estar evangelizándoles. Semana tras semana, por mínimo 100 personas al día están llegando a sacar agua aquí. No puedo yo hablar con todos. Es imposible. Pero ellos están bien agradecidos con nosotros. Estamos plantando semillas. Cada despensa que regalamos tiene también su folleto para compartir, porque incluso de la velocidad que está saliendo despensas, a veces ni podemos decirles a todos. Necesitamos trabajar día tras día para evangelizar aquí, pero también por los misioneros afuera. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. Nosotros somos parte de esa iglesia quien se vendió a esclavitud. No a ese dueño, sino estuvimos nosotros vendidos, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y ahorita no estamos preocupados por la vida. No vemos la vida cómo afecta a nosotros, sino cada aspecto cómo afecta a Cristo Jesús. Regreso hacia los principios de esa predicación. Si en aquel día, esa generación, frente a un problema tan grave como fue la Primera Guerra Mundial, junto al mismo momento con esa pandemia de la influenza española, si ellos pudieran subir y decir, mira, esa es la cosa más importante, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde estás tú? Quiero desafiarles que poner en primer lugar las cosas de Cristo Jesús. Porque Cristo dice, buscan primeramente el reino de Dios. Todas las otras cosas no necesitamos preocuparnos, porque ese se encarga Dios. Él sabe el camino, Él sabe dónde vamos a terminar, porque aún en medio camino, Él sabe el final, porque había viajado el camino. Inclina tu rostro conmigo, por favor.